Buenas tardes, soy la estudiante JNM 948 Yo la estudiante JNM 965 y esta es nuestra presentación de teoría del conocimiento, nuestro yo condicionado, estudiando la situación de la vida real de la represión propuesta por el psicoanalista Sigmund Freud en su texto El yo y el hecho. Sigmund Freud nos plantea el hecho de que por medio de nuestro inconsciente lo que hacemos es reprimir distintas experiencias, deseos, pensamientos o recuerdos con el fin de evitar una conducta no deseada en un futuro. Esto se hace por medio de dos importantes campos. El primero de ellos es la conciencia moral, que básicamente hace referencia al super yo, como lo describe él en su libro El yo y el ello. Y la segunda de ellas es el contexto social. Digamos que este claramente va más ligado a lo que vendrían siendo todas las normativas sociales, lo que va más afín a la academia, como la doctrina religiosa, las lecturas, la autoridad y todo este tipo de cosas. De esta forma se tiene que el psicoanálisis de Freud está muy ligado hacia estudiar al hombre, dado que este pues, es un conjunto de sensaciones, emociones y conceptos que permite un estudio muy general sobre nuestra psique humana. Así divide el hombre entre la conciencia y la inconsciencia. La conciencia viene a referir a toda esta parte susceptible y latente del ser humano, la cual nos rige la mayoría del tiempo, y por el otro lado tenemos la inconsciencia que desarrolla esta dinámica anímica de la represión, como bien suscitaba Mafe, que pues es este desalojo de experiencias para no perjudicar a este yo consciente que pues es el que rige la conducta humana. De esta forma, ciertas aspiraciones anímicas se van a ver excluidas no solamente de la conciencia, sino de todas las modalidades de vigencia y de qué hacer, incluso la del sueño, como va a explicar mi compañera. Evidentemente, como decía Juanita, hay una relación latente entre lo que es lo consciente y lo inconsciente en la represión. Este se puede ver ya que evidentemente es un proceso inconsciente, pero a veces estamos tan conscientes de nuestros procesos anímicos, de los distintos dinamismos y mecanismos que tenemos para manejar distintas situaciones de la vida real, que pensamos que lo hacemos de manera consciente, pero en realidad se nos vuelve una rutina que resultamos haciendo de manera inconsciente. Esto lo podemos evidenciar en la cita que se ve en la parte de abajo, donde Freud nos menciona que aun cuando cosas como el sueño, que son bastante básicas en el ser humano, se hacen de manera inconsciente, nosotros tenemos la noción de que la hacemos conscientemente a diario, pero es algo que nos pide el cuerpo y es algo que por tanto lo hacemos como necesidad, que no estamos todo el tiempo evaluando, sino que simplemente nos fluye de manera inconsciente. De esta forma se va a ver que la emoción que tiene el hombre ante las circunstancias que se le vienen en su entorno va a influir en este proceso consciente o inconsciente. En este campo inconsciente, que es el que estamos estudiando, se va a resultar la represión a manera de que pues, la emoción va a influir en ella al causar reacciones en este inconsciente. Pues bien, se va a ver cómo la emoción está causando en el inconsciente una parte que requiere un cambio, conllevando a este desalojo de experiencias. Sin embargo, al estudiar esta cuestión se ve que el conocimiento se ve invalidado. Pues bien, la emoción al estar causando esta negación va a incitar a una no identificación del objeto de estudio, causando que pues, la adquisición de conocimiento sea mucho más difícil. Así se tiene que ante contextos de desagrado que causa emociones de ira, de temor y de furia, va el sujeto a estar limitado hacia la exploración y por tal su perspectiva personal frente al fenómeno del conocimiento se va a ver muy limitada y ofuscada por la emoción que tiene en ese entonces. De esta forma va incluso a reprimir estas circunstancias, invalidando el conocimiento pues, que tiene en ese momento. Y por el otro lado tenemos que ante contextos de agrado, como bien pueden ser las emociones de felicidad, de sorpresa o de curiosidad, el sujeto en cambio va a estar muy dispuesto a conocer, dado que pues, sus emociones están haciendo de su yo consciente una parte abarcativa del conocimiento y por tal va a permitir la facilidad en la identificación de los objetos y de su entorno. Como bien mencionaba Juanita, podemos catalogar las emociones en dos grandes campos. El primero de ellos es el agrado, que vendría siendo todas aquellas respuestas o afinidades a la afiliación, a la exploración, a todas aquellas cosas que nos dan un agrado y nos brindan la capacidad de aceptar las distintas experiencias.
Mientras que si hablamos de la parte del desagrado, un primer momento cuando la experiencia es bastante fuerte y de hecho traumática, lo que vamos a hacer es reprimirla, desecharla y dejarla de lado por completo. Sin embargo, hay algunas experiencias que si bien tienen un impacto importante en el individuo, llegan a no ser lo suficientemente fuertes como para desecharlas de momento, no llegan a afectar lo suficiente, sino que crean una respuesta de protección o rechazo que lo que hacen es buscar que estemos alertas a distintas situaciones, deseos, recuerdos, como les mencionábamos en un principio, y simplemente tener estas en cuenta, tener el objeto de estudio de manera negativa, pero tenerlo en cuenta, más no desecharlo de inmediato. Por otra parte, podemos ver ese cuadro que nos ofrece o que postuló el psicólogo Robert Plutchik del siglo XX, donde nos dice que siempre vamos a tener una respuesta física a las emociones. Entonces, realmente todo lo psicológico va a ir totalmente ligado a lo fisiológico. Es allí donde podemos ver que siempre que tengamos una emoción concreta, nosotros la vamos a reflejar de manera física, como podemos evidenciar, por ejemplo, el miedo nos va a llevar a la protección, la alegría nos puede llevar a la reproducción y así sucesivamente, como podemos ver en el cuadro. De esta forma, teniendo en cuenta que la emoción sin duda alguna tiene un efecto en la acción y el pensar humano, nos surge la pregunta de conocimiento de cómo la invalidación del conocimiento suscitada por la emoción limita el conocimiento personal y compartido. Y ahora, con fin de empezar a dar respuesta a esta pregunta, podemos ver que evidentemente la emoción va a ser un factor crucial a la hora de nosotros catalogar las distintas situaciones que vivimos. Entonces, esta lo que nos va a servir es como un empuje hacia cómo debemos responder a lo que vivimos, cómo debemos reaccionar a las distintas situaciones que tenemos. La emoción va a ser la que dictamine todo este tipo de eventos, la que dictamine cómo vamos a tomarlos. Y es allí donde esta nos hace tergiversar o nos hace cambiar lo que sería el conocimiento personal, cuando nosotros empezamos a sesgar nuestro panorama y empezamos a eliminar cierta información que nos hace daño a nosotros, la reprimimos, limitamos el conocimiento, invalidamos un tipo de conocimiento, y cuando estamos generando un conocimiento compartido, cuando estamos compartiendo distintas experiencias o distinto conocimiento como tal con distintas personas, lo que estamos haciendo es brindar también nuestro sesgo. Entonces ya deja de ser algo netamente personal y estamos empezando también a invalidar conocimiento de las otras personas porque estamos compartiendo nuestra represión con los demás. De esta forma, el conocimiento personal se va a ver principalmente limitado a que su experiencia individual a través de la academia o a través de la práctica no va a poder ser desarrollada eficazmente. Pues bien, el individuo, al estar con el fenómeno de la represión, va a ver que no va a poder estudiar de la misma forma, no va a poder adquirir prácticas de la forma abierta o general como si lo podría estar en situaciones de agrado, y por tal se va a ver condicionado hacia esta represión porque está negando constantemente todo esto que aparentemente perjudica a su conciencia. Bueno, es allí donde tenemos que también se da una negación latente de experiencias previas. Entonces, evidentemente, si de una u otra forma después de vivir ciertas situaciones, nosotros venimos a evaluarla y vemos que es algo que no nos conviene tener en un yo consciente, lo que vamos a hacer es eliminarlas, negarlas e invalidarlas, y el conocimiento se va a seguir limitando. Allí nos suscitamos la siguiente pregunta, que es: ¿en qué medida el sujeto reprimido en sí mismo afecta a la comunidad? Bueno, con esta vemos que la afectación en el conocimiento compartido se da precisamente, como les estábamos mencionando, porque hay un sesgo bastante grande en la información. Entonces, si nosotros no estamos compartiendo esto de manera completa, si nosotros no estamos compartiendo la información de manera objetiva, lo que estamos es tergiversando la información y de una u otra forma haciendo que la otra persona piense de manera igual a nosotras. Y el sesgo se va a empezar a repartir con la invalidación de la distinta información. Es allí donde nos surge el caso de BT, que ya Juanita se los va a presentar. Este caso psicógeno de BT, presentado por BBC News, presenta el caso de una mujer que tiene el trastorno disociativo de identidad, o más conocido como trastorno de personalidad múltiple, y entre tantas de sus personalidades pudo recuperar la visión pese a haber sido diagnosticada por ceguera cortical. Esto resulta problemático debido a que se puede decir que recuperó una capacidad sensorial en un estado de personalidad ajeno al natural, y
si bien se podrían suscitar muchas preguntas, sus doctores Walvogel y Strasburger dictaminaron que ella lo que tenía era un caso de ceguera psicológica, porque si bien sí podía biológicamente percibir su entorno, su cerebro bloqueaba los estímulos visuales, dado que ésta estaba reprimiendo sus capacidades sensoriales a fin de la personalidad que tenía en estos momentos de ceguera. Bueno, como nos mencionaba Juanita, se da un límite en el conocimiento en el momento en que se hace claro que la psicología o digamos que la mente humana tiene un poder tan extraordinario que vendría a afectar también la fisiología. Entonces, aun cuando no se tiene una enfermedad adquirida de manera física, la persona se convence tanto de que sufre de la misma y reprime tanto estas capacidades sensoriales que lo que hace es volverla una realidad y volverla una enfermedad que de una u otra forma tiene los síntomas como si fuese médicamente diagnosticada. Y es allí donde podemos ver que las soluciones se hallan en el mismo individuo. Este sesgo se puede romper por el mismo individuo y el límite de conocimiento puede empezar a ser más abarcador cuando la persona deja de limitar su conocimiento y deja de reprimir distintas experiencias y empieza a tener un punto de vista mucho más objetivo. De esta forma vemos que la emoción de la persona puede afectar la acción de la misma, pero también se puede decir que la ética es un factor importante. Pues bien, esta noción moral va a perjudicar hacia la toma de decisiones humanas y por tal, tanto la conciencia como inconsciencia se va a ver supeditada a lo que es moralmente correcto o incorrecto. Así, se va a tener una pregunta de conocimiento que dice: ¿hasta qué punto la ética influye en el proceso de represión? Bueno, bien sabemos que la ética es la que viene estableciendo lo que es correcto e incorrecto, nos habla de la moralidad y por tanto de la decisión humana. Entonces ella vendría funcionándonos a nosotros como un medidor, como una estructura, una forma de decirnos cómo evaluar las distintas situaciones que vivimos, y esto va dependiendo tanto del criterio personal como del criterio social, que fue lo que explicamos en un principio, la influencia que tiene la sociedad dentro del individuo. Y es allí donde nosotros empezamos a evaluar todas las situaciones que vivimos y a posicionarlas en las distintas metodologías que hay, ya sea de manera agradable o de manera desagradable, lo que nos llevaría a la represión o a volverlo un objeto de estudio de manera que no nos afecte en un evento futuro. De esta forma vemos que la emoción, si bien afecta a la acción humana, también se va a ver la moral directamente implicada. Como Maffei decía, ante situaciones de desagrado va a haber una represión, dado que el individuo, o en este caso el agente moral en la ética, va a concebir como negativo estos estímulos que está recibiendo. Así entonces, el agente moral, ante elecciones inmorales que puedan ser condenables, de alguna forma las va a reprimir, dado que su ética y su sentido moral va a ejecutar análisis reflexivos interiores, dando a colación a una posible represión. Pues bien, la inmoralidad puede afectar a la personalidad y a su comunidad. Y de igual forma, el agente moral, después de su método ético de pensamiento y argumento, va a llegar a conclusiones sólidas suficientes para decir que la inmoralidad de sus actos necesita de ser, digamos que, negada para así no afectar a su personalidad. Esto conlleva entonces a una invalidación del conocimiento y por tal un límite en el conocimiento personal y compartido, dado que la moralidad de la persona va a afectar en cómo la persona está concibiendo su realidad y por tal cómo está identificando o rechazando el objeto de estudio. Bueno, un ejemplo o una situación de la vida real que quisimos utilizar para hablar de todo esto que tiene relación con la represión y la ética vendría siendo el complejo de Edipo. Bien conocemos que se hace referencia a la atracción sexual de Edipo hacia su madre y que esta se ve reprimida por lo aberrante que se ve ante una sociedad el hecho de que hayan relaciones sexuales o deseo carnal entre pares familiares. Aquí se vería la afectación que tiene un contexto social en el individuo, entonces podemos hablar de que no siempre se da un sesgo personal o un sesgo colectivo, sino que en muchos otros casos hay un sesgo colectivo que viene a afectar el conocimiento personal e invalidar el conocimiento personal. Entonces digamos que se da viceversa esta situación de afectar el conocimiento. Y es allí donde nos surge la pregunta de qué rol tiene la sociedad en la invalidación de conocimiento.
Como vemos en el complejo de Edipo, se tratan factores como la sociedad y la emoción. Pues bien, esta atracción sexual no solamente afecta a los pares familiares, sino que también va a afectar a cómo se está concibiendo esta situación de la vida real ante el exterior. Así se va a causar indudablemente extrañeza, dado que es un caso innatural y digamos que único, pues no se evidencia, digamos que a nivel común. También va a causar perplejidad al causar asombro, pues como dije, es un caso que requiere de estudio psicológico y por esto va a crear aversión. Pues bien, se va a querer rechazar estas actitudes de atracción carnal entre madre e hijo, dado que está mal visto ante la sociedad. Esto conlleva indudablemente a una situación de desagrado, es decir, a un contexto de conocimiento en el que se debe invalidar, dado que pues todas estas emociones van a concebir la realidad de Edipo como una situación de extrañeza y por tal debe de ser reprimida tanto por el hijo como por la sociedad. Asimismo, estas emociones están acompañadas de la noción del superyo o también llamada la noción de la moral, según Freud, dado que estas emociones están supeditadas a cómo se está concibiendo lo moralmente correcto e incorrecto, es decir, cómo el sujeto, como su superyo, que es estado moral supremo del hombre, está concibiendo lo bueno y lo malo frente a su entorno. Bueno, de esto destacamos 3 puntos importantes. La primera de ellas es que la emoción invalida el gusto familiar. Entonces, estas emociones que mencionaba Juanita, desagrado como extrañeza, perplejidad y todas las que pues mencioné en la diapositiva anterior, vendrían siendo aquellas que llevaron a Edipo a invalidar el gusto familiar. Bien sabemos que esta situación ya había ocurrido, entonces el deseo sexual, digamos que la relación de pareja ya se había dado. Sin embargo, gracias a la influencia que tuvo la sociedad, como ver esto de manera mala y lo que se tenía en la cabeza de que esto estaba mal, viene creando la invalidación de la misma. Igualmente se da un desalojo de experiencias, la situación ya había pasado, la relación ya había pasado, pero al evaluar esta situación desde un punto de vista distinto, al tener otro conocimiento que de una u otra forma se había reprimido, lo que se hace es darle una evaluación negativa que nos llevará a dar negación, a dar desalojo y a desechar las experiencias ya vividas previamente. Finalmente, vemos que el cambio se da a partir del entorno social, entonces se podría decir que la sociedad juega un papel bastante crucial, ya que esta vendría afectando el criterio personal. Así entonces, este es el componente social y pues en sí lo que está rodeando a Edipo y pues esta atracción, lo que va a conllevar a una represión. De esta forma, los patrones preestablecidos por la sociedad, como lo que se concibe como bueno o malo, va a causar emociones ante pues este hecho perplejo y por tal va a ser el que dictamine un desalojo de esta experiencia. Y si bien pues la sociedad no juega directamente en Edipo, sí se puede decir que ha venido demarcando diferentes patrones de comportamiento que incitan a un desalojo de experiencias porque pues no está concebida pues socialmente correcta. Asimismo, es la moral de la sociedad que pues rige la acción humana, la que va a tener un papel fundamental ante cómo se está concibiendo pues esta atracción carnal, conllevando a su futura represión, que de alguna forma está invalidando el conocimiento al no permitir la libre identificación de objeto de madre en Edipo. Así entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos concluir que la represión en sí la postula Sigmund Freud a partir del inconsciente como método de defensa para estas acciones o estas experiencias que pueden ser negativas para la conciencia del hombre. Esta represión puede decirse que desecha las experiencias dado que puede atentar contra la conducta del hombre, pero no es afectada solamente por la psique humana, sino que directamente relacionada con la emoción del individuo. Pues bien, la emoción va a cambiar este panorama de la realidad y es la que va a sesgar cómo se debe concebir los objetos de estudio. Ante situaciones de agrado, indudablemente se va a identificar la realidad haciendo un desarrollo óptimo de conocimiento, mientras que ante situaciones de desagrado se va a reprimir, conllevando a la limitación del mismo. Todos aquellos procesos de represión suscitados por la emoción, como lo explicaba Juanita, vendrían creando un límite en el conocimiento, como bien les decíamos. Entonces, para concluir, podemos ver que lo más relevante aquí es el hecho de que el sesgo en la visión del panorama se hace
totalmente notorio. Digamos que la persona evidentemente al eliminar e invalidar ciertas situaciones y cierto conocimiento, lo que está haciendo es tener una información estructurada que no se da de manera completa y se empieza a tergiversar el conocimiento, porque allí viene a jugar un papel bastante importante la moral o lo que vendría siendo el super yo, ya que las personas no conciben las situaciones de distinta manera. Lo que para una persona es correcto, para la otra es incorrecto, y allí se da un choque en la información y un choque en el pensamiento que daría la tergiversación. Finalmente, como bien lo hicimos, la ejemplificación de este es el caso BT, que pues denota incapacidades y denota también lo fuerte que llega a ser la represión dentro del individuo, ya que no solamente se queda en algo psicológico, no solamente se queda en una idea o un pensamiento o un conocimiento específico expulsado, sino que también tiene el alcance de causar enfermedades de manera física. Entonces, esto se vuelve una enfermedad física, pero causada por un ente psicológico, lo que daría que el individuo en su ser mismo tendría la solución en sus manos de abrir su panorama y de dejar de reprimir una información que de una u otra forma le está afectando. Asimismo, se tiene la situación de la vida real del complejo de Edipo, la cual presenta en cómo tanta la emoción del personaje, pues que tiene el complejo, junto con la noción moral de la sociedad, va a influir en la represión del individuo, invalidando el conocimiento, habiendo un límite indudable, dado que pues va a haber diferentes factores afectando a la negación de experiencias e incluso de atracciones entre pares familiares. Allí mismo vemos que la ética juega como un medidor, juega como una regla para nosotros poder evaluar las distintas situaciones que vivimos y por tanto el comportamiento moral. Entonces este vendría diciéndonos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En suma, la represión causa invalidación en el conocimiento personal y compartido, dado que es suscitada por la emoción y por tal la concepción de la realidad va a estar supeditada a qué tan moralmente correcto son las acciones. Así entonces se tiene que tanto la emoción como la ética son factores que determinan la represión, conllevando un límite en el conocimiento, dado que no se podrá abordar generalmente al haber ya obstáculos en la obtención y creación del mismo. Gracias. Gracias.